Muy bien. Quiero compartir con ustedes algo que sé que el Espíritu de Dios está impulsándonos a decirlo. No lo haría si no fuese así, es verdad. De hecho, le había propuesto al pastor Carmelo y a Jona de seguir compartiendo mañana, a la mañana. Pero claramente hay una instrucción del Espíritu Santo para poder hacerlo ahora. Así que quiero que puedas prestar mucha atención, porque lo que viene y lo que Dios quiere hablar a tu vida, yo tengo mucha expectativa personalmente por lo que Dios quiere hablar a mi vida. Pero quiero compartirte esa expectativa también, ¿sí? Porque hasta ahora el Señor ha hecho algo hermoso en tu vida, sin duda, durante estas reuniones y esta misma noche y hace minutos atrás. Pero el Espíritu de Dios no se detiene, Él sigue obrando, Él continúa, ¿sí? El rey David sabía decir: todas tus ondas pasaron sobre mí. Y sabes, el Espíritu de Dios a veces es así. Viene y pareciera que hay como una gran oleada del Espíritu de Dios donde se mueve con poder. Y luego pareciera que esa ola decrece. Pero si vos aguardás, si tu corazón permanece allí en su presencia buscándolo, vas a ver que una nueva ola surge del Espíritu de Dios. Y cada ola es más grande y cada vez te da más ganas de esperar la próxima y no te moves. Estando en la presencia de Dios pasa esto, buscándolo a Él. Basta que te quedes quietito un rato después de que estuviste allí y al rato el Espíritu de Dios va a volver a pasar y va a elevar tu espíritu aún más. Pero esto no solo pasa en la adoración, también pasa con la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios quiere edificar tu vida esta noche, quiere que vos puedas construir y absentar todo lo que vos crees y lo que experimentás en la palabra del Señor. Y te puedas parar luego sobre ella. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, dando una parábola, Él les dijo: si ustedes escuchan mis palabras y las ponen en práctica, les diré con qué los voy a comparar. Los voy a comparar con un hombre que, queriendo construir una casa donde alguien va a vivir, buscó un lugar sobre la roca y la implantó sobre la roca. De manera que luego vinieron vientos y vinieron lluvias y vinieron ríos contra ella, pero la casa no se cayó. Pero si escuchas mis palabras y no las pones en práctica, entonces te diré con qué podría compararte, dice Jesús. Te podría comparar con un hombre que no quiso esforzarse y simplemente puso la casa sobre la arena porque era bien fácil excavar un hoyito en la arena y poner las columnas. Y rápidamente construyó su casa. Pero cuando vinieron las lluvias, vinieron los vientos y vino la tormenta, fue grande su ruina. Así que el Señor Jesús nos dejó en claro que si lo que Él dice y vos escuchás, lo pones en práctica y obedeces a su palabra, entonces tu vida va a estar siendo construida de forma fuerte para que cualquier situación que atravieses a lo largo de toda tu vida puedas superarla bien, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero para esto necesitas
para no experimentar ruina, para no experimentar una destrucción en tu futuro cercano o más lejano, necesitas tomar la palabra y obedecerla. Obediencia, obediencia. La palabra obediencia que nosotros mencionamos habitualmente tiene una connotación bastante negativa en nuestra cultura, ¿sí? Obedecer es sinónimo de subyugación, es sinónimo de estar debajo de alguien, un jefe que da las órdenes y yo obedezco, ¿sí? Pero ese concepto es un concepto totalmente humano, carnal y diabólico también, porque ha hecho que se menosprecie el valor de la obediencia a Cristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice su palabra en el libro de Hebreos, que por lo que Él padeció aprendió obediencia. Y eso es fuerte, que Jesús aprendiera a obedecer al Padre en todo a través de sus padecimientos. Y esto nos narra la Escritura. Está puesto allí para que vos y yo entendamos la tremenda importancia que tiene la obediencia en tu vida a la palabra del Señor. No es algo arbitrario, es algo fuerte, es algo profundo, es algo que si lo alcanzás, que si lo tomás, que si podés vivir en obediencia, entonces tu vida va a ser estable y firme cualquier cosa que pase. Pero es necesaria esa obediencia. Esa palabra obediencia viene de una palabra latina, del latín, ¿sí? La palabra en latín tiene esta forma. De obediencia, audire. Audire. Esto es latín. ¿Cuántos saben latín? Yo tampoco sé latín. Pero esta palabra la aprendí. Y sé que es en latín. Así que vamos a hacer lo que estamos expandiendo nuestra inteligencia hoy. Y vamos a aprender una palabra en latín. ¿Está bien? Es importante que la aprendas. Te la digo en latín para que empieces a grabar un poquitito más esto. Te va a quedar. Audire. Obediencia. De ahí deriva la palabra obediencia. Audire. Escrito en la Escritura muchas veces, ¿sí? La palabra obediencia. Ahora, esta palabra, obediencia, audire, fue lo que el Señor primero me dijo hace mucho tiempo, cuando estaba pensando en el Congreso aquí. Y no es que yo me imaginé o quise traer algo. Yo escuché eso y yo dije, Señor, si es por acá, por donde vos querés, entonces vos vas a construir sobre esto. Y me lancé a preparar toda una serie de mensajes donde esta palabra audire es el centro de lo que escuchamos ayer a la noche, hoy a la mañana, de lo que vamos a escuchar mañana, por la noche. Audire es el centro de todo este mensaje. Obediencia. Escucha, Dios está hablándonos de obediencia, ¿sí? Te van a quedar seguramente muchas cosas, pero esto no se te puede olvidar. Obediencia. Y de hecho, dentro de un rato, al término de la reunión, yo quiero entregarles un pequeño sticker para que ustedes se lo lleven y lo peguen en la tapa de la Biblia o en la tapa del celular o donde sea. Audire, dice el sticker. Y tiene un diseño que te va a ayudar a recordar lo que es la obediencia. ¿Ok? Pero ahora es necesario que vos y yo
profundicemos. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Porque si vos obedeces a lo que Dios te dice, si vos prestás atención a lo que Dios te dice, entonces vos podés afirmarte sobre la roca que es Cristo. Si uno no presta atención, no. Y lo podés comparar con cualquier cosa, cualquier instrucción que en algún momento te hayan dado. Te dijeron, mirá, hacé tal cosa, y cuando vos venís con lo que te pidieron, supuestamente dices, ¿y eso qué es? Lo que me pediste. No, jamás me escuchaste. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Uno va con la cabeza con que te pidió tal cosa y le traes la limonada y te estaba pidiendo la lavandina. Y vos decís, ¿cómo? Si no, nunca te dije limonada, te dije, haceme el favor, la mamá, ¿no?, de traer la lavandina. Y seguido a eso viene, pero vos siempre escuchás lo que vos querés, nunca me prestás atención, al final, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde tenés la cabeza? Parece chistoso, ¿no? Es chistoso eso. Lo que no es chistoso es que el Señor Jesucristo tenga que decirnos esto. ¿Por qué no escuchás lo que yo te digo? ¿Por qué no me oís y hacés lo que te digo? ¿Sabés lo que la palabra obediencia tiene en su etimología detrás de esta palabra? La expresión más clara es escuchar a alguien que se para delante de ti. ¿Sí? Alguien que se para delante de ti. Así que la palabra obediencia viene de esta connotación. Vení, parate aquí, un cachito. Más acá, así te vemos todos. Él está parado y audire significa esto, miren. Obediencia es cuando alguien se para, de ahí derivaba la palabra, se paraba delante para decir algo. ¿Sí? Y utiliza el Señor esa expresión para decirte, yo me paro delante de ti, te miro a los ojos para darte una instrucción que vos necesitas escuchar. Una instrucción que va a cambiar tu vida. El Señor se para adelante de ti. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús con el sordomudo? Se lo llevó aparte. Se paró delante de él. Metió los dedos en sus oídos. Y esos dedos que habían creado el universo recrearon adentro los tímpanos y todo lo que le faltaba a este hombre. El Señor Jesús tocó así y recreó. Y luego, con saliva de su boca, tocó su lengua. Y el tartamudo empezó a hablar perfectamente. Y sus oídos fueron abiertos para escuchar. Ahora, venimos hablando de esto y sabemos que el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre tu vida para destapar tus oídos un poco más. No digo que no escucharas la voz de Dios, pero digo que el Espíritu de Dios la está destapando y también está soltando tu lengua. Y en eso creo yo que el Espíritu de Dios le está dando un poquito más de trabajo, ¿sí? Pero te va a mojar la lengua hasta que vos puedas decir todo lo que Él es para vos. Que lo puedas proclamar, que lo puedas confesar. Cuando Jesús estuvo frente a Pedro, Él le dijo, para vos, ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú? Y Pedro tuvo que soltar una expresión por la fe. Él estaba recibiendo en ese mismo momento revelación del Padre de que Jesús era el Cristo, pero él se animó y lo soltó. Pedro era un hombre de coraje. Pedro se tiraba de la barca, después de un día, pero se tiraba de la barca, no tenía problema, ¿sí? Fue y puso el pecho y dijo, Señor, yo hasta voy a morir por vos. Y Jesús le había dicho, esta noche me va a negar 3 veces. Interesante. Miren qué interesante en esto.
ese mismo punto. El Señor Jesús ya iba a partir, lo iban a venir a buscar en un poquito tiempo, horas, quizás minutos, no sabemos. Pero le dice a Pedro, Pedro, esta noche yo quiero decirte algo, vos me vas a negar a mí 3 veces. No lo estaba condenando, le estaba avisando, le estaba diciendo lo que iba a pasar. Presta atención, era Jesús hablando. Todo lo que Jesús habla es verdad. Cada vez que Jesús dijo algo, fue creado. Por Él fue creado el universo. Todo es verdad. Y le estaba diciendo a Pedro en la cara, lo paró así y le dijo, Pedro, escúchame, esta noche me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, no. ¿Cómo? ¿Por qué le decía no? No estaba escuchando a Jesús. No estaba prestando atención. Jesús le dijo, me vas a negar. Más tarde, el gallo cantó y Pedro lo había negado 3 veces. Y ahí se dio cuenta que cuando Jesús dice algo, es. No fue para condenarlo, no fue para probarlo. Pedro saltó y dice, vos no sabés con quién estás hablando. Yo no te voy a negar, voy a morir por vos. Pero se olvida que fue Jesús el que dijo eso. Cuando Jesús dice algo, vos y yo tenemos que prestar atención, porque Dios no se equivoca en lo que dice. Tenemos que escucharlo. Tenemos que pararnos delante de Él atentamente y a lo que Él dice lo tenemos que tomar y luego lo tenemos que llevar a la práctica. Porque cada cosa que Jesús te enseñe, cada cosa que Jesús te diga por medio de su palabra, usando la obra del Espíritu Santo adentro tuyo, Dios quiere que vos la vivas. Vos vas a decir, Señor, pero esto es muy difícil para mí. No, sacate eso de la cabeza. Si el Señor te está enseñando algo, es para que vos lo vivas por medio del Espíritu de Dios. Claro que te tenés que parar en el reino de Él, no en el reino natural. Te tenés que parar por la fe en el reino del Señor. Y decir, Señor, si vos me dijiste esto, no sé cómo, pero vos lo vas a hacer. Y quedarte tranquilo. Tenés que aprender a confiar en el Espíritu Santo, que lo que te dice es verdad y que tenés que creerlo y luego practicarlo. La iglesia vive moviéndose con sus propios impulsos, en lugar de sentarnos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que quiere hacer en el momento en que lo está haciendo. Pero Dios está levantando una generación a la cual le está destapando los oídos. Y aquí una responsabilidad tuya. Porque el Señor dice, si haces, si obedeces, estás construyendo sobre la piedra. Si no, vas a sufrir ruina. Vos sos parte de esa generación. A donde Dios te va a hablar por el Espíritu Santo y vos necesitas creerle y hacerle caso a lo que te pida. Así parezca extraño, así parezca raro, así parezca que te cuesta mucho. Oh, Espíritu Santo, yo voy a actuar por fe en lo que me estás pidiendo, porque el Espíritu de Dios se va a mover, se está moviendo ya hace bastante, pero va a ser cada vez más fuerte sobre la vida de ustedes. Mañana vamos a hablar un poco de cómo es ese Espíritu Santo moviéndose en el cuerpo. Pero ahora quédate con esto, el Espíritu de Dios quiere hacer esta obra en tu vida y la va a hacer. Ahora, lo que Él quiere es que tú le escuches, que tú atiendas a su voz, ¿sí? Y que hagas caso, o audire, que escuches la voz y que hagas caso. Parece simple, ¿no? Pero no es tan simple. No es que esté difícil por lo que Dios hace, no, está difícil por lo que implica nuestra voluntad al tener que obedecer al Señor. Ahí está difícil. No se va a poner difícil en cómo el Espíritu de Dios va a hablarte. Se va a poner difícil en el punto donde vos tengas que ceder tu voluntad a la voluntad del Señor. Caminar en obediencia. Ya habíamos mencionado esto.
tenemos la idea de que si Dios nos pide hacer algo va a ser muy difícil y muy costoso para nosotros. Entonces no queremos obedecerlo al Señor. Va a ser muy difícil. Pero el Señor Jesús caminó en el plano de la obediencia y nos mostró que se puede caminar en obediencia. Y vivió en santidad para dejarnos y abrirnos una puerta a cada uno de nosotros. Y nos enseñó de esta manera. El Señor Jesús viene de forma puntual, personal, a la vida de cada uno de ustedes. Quiero que también tengan en cuenta esto. ¿Sí? Porque no es que el Espíritu de Dios viene en masa, en un gran número, y se derrama, no. Viene a una obra puntual con tu vida, porque eligió tu vida, te dio a conocer a Jesús y quiere hacer algo puntual con tu vida, que va a ser distinto posiblemente a lo que está haciendo con tu hermano. ¿Sí? Posiblemente lo que Dios te pida, seguro, va a ser único para ti. Y este es un gran desafío también. ¿Por qué? Porque a veces en el marco de la iglesia nosotros pensamos que, bueno, todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces hagamos aquellas cosas que más o menos podemos hacer todos. Pongámonos de acuerdo, ¿sí? Y hagamos lo que más o menos podemos hacer todos. Entonces, ¿qué podemos hacer todos? Bueno, venir, por ejemplo, un domingo. Listo, vengamos los domingos. Y vamos a hacer la voluntad de Dios, todos juntos como cuerpo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cantar. Listo, cantemos todos juntos. Vamos a escuchar el mensaje, listo. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora nos vamos a la casa y cada uno hace su vida. ¿Está bien eso? Si el Espíritu de Dios tiene un cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, nosotros tenemos que hacer todo lo que Él dice el domingo a la mañana o 24/7. Todo el tiempo. Entonces, tenemos que sacar un poquito de la cabeza eso de que, no sé, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con algún acto puntual. Hacer la voluntad de Dios es escuchar al Señor y al Espíritu de Dios en tu vida, atenderlo a diario de forma continua. Y cuando Él te redarguye por algo que humanamente vos estás haciendo mal, ir bajo la sangre de Jesús, pedir perdón y volver a caminar. Porque Él quiere esto. El Espíritu de Dios quiere intervenir en tu vida de una forma profunda, de una forma fuerte, que te transforme, que seas capaz de ceder tu voluntad a la de Él. Te estoy hablando en términos prácticos, en términos reales, no te estoy hablando de algo así medio místico y raro. Claro que hace un rato tuvimos una experiencia hermosa en adoración, pero si vos solo te quedás con esa experiencia hermosa en adoración, mañana vas a venir a este mismo lugar a buscar esa experiencia. Pero el lunes te vas a tu casa a vivir tu vida y a vivir lo que vos quieras. No es eso lo que el Espíritu Santo nos enseñó hace un momento aquí, ¿eh? No nos dio una experiencia para que volvamos a buscar otra. Él nos va a llenar de experiencias en la vida. Nos va a llenar de relación con Él. Pero Él no está pensando en darte una experiencia para que te quedes tranquilo. Hacerte un mimo y decir, bueno, ¿ya te gustó? Mañana venía a buscar unos mimos más. Te voy a hacer unos mimitos más. Y después te mandaste cualquiera. Y vos venías acá, te sentás, Señor, unos mimitos. Es muy inocente eso. Frente a un Dios que realmente se jugó todo, hizo todo por nosotros y vivió en un plano completo de obediencia. Él espera que vos y yo vivamos en esa obediencia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el Señor Jesús se encuentra con una mujer llamada samaritana, ¿sí? Quizás muchos conocen el texto, algunos quizás no, pero el Señor Jesús pasó por Samaria y fue caminando hasta un pozo de agua que había como un aljibe, pero era en realidad más profundo, y allí se quedó a esperar a una mujer que él sabía que vendría. ¿Cómo es que Jesús sabía que esa mujer vendría allí? Porque Jesús creó a esa mujer. Porque Jesús puso espíritu en el vientre de su madre y Jesús sabía que ese día iba para ahí. Y fue Jesús al encuentro de ella y habló con ella firmemente.
La estaba esperando. Para vos viniste acá a la conferencia, no sé cómo se dieron las situaciones, te ayudaron, te impulsaron, te animaron, te pagaron, trabajaste para conseguir el dinero, lo que sea. Conseguiste un cupo. Algunos ya medio quedaban afuera y hubo un cupo más grande y pudieron entrar. Y vos decís, bueno, menos mal que me esforcé. Y el Señor te dice, no, yo te estoy saliendo al encuentro. Soy yo el que vine. Soy yo el que puse la inquietud en tu corazón. Soy yo el que hice que consiguieras ese dinero. Soy yo el que intervino en el entorno. Porque soy yo el que te quiero acá. Porque el Señor todo lo hace con propósito para tu vida. Deja de mirar a Dios como un Dios lejano que no le importa lo que a vos haces en tu intimidad. A Dios le importa y al Espíritu Santo también. Y se entristece con algunas cosas que nosotros hacemos en intimidad. Pero aún así no nos abandona. Aún así se queda con nosotros. Aún así sigue insistiendo. Uno puede decir, pero si yo hago todas las cosas mal, Dios me va a descartar. Bueno, te falta Biblia. En serio te digo. Lee Apocalipsis, el mensaje de Dios a la iglesia de Tiatira. Habla de una mujer llamada Jezabel que estaba cometiendo tremendos pecados y llevaba a los líderes de la iglesia a cometer adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual. Y el Espíritu de Dios le dice a la iglesia, tengo una cosa contra ti, eres genial iglesia, haces todo, tus obras superan las primeras, es impresionante, pero tolerás a Jezabel ahí adentro. Dice, no tenés que tolerar este tipo de pecado dentro de tu cuerpo, porque te contamina. Y luego le dice, yo le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Pero Señor, ponete de acuerdo. Primero me retás como iglesia porque la aceptamos a Jezabel acá. El problema era que aceptábamos las prácticas de Jezabel, nos quedaban bárbaras las prácticas de Jezabel. El Señor dice, no acepte lo que ella hace. Entonces que baje fuego del cielo y la consuma. No, es mi hija. Le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Pero el Señor amaba a Jezabel, sí. ¿Por qué le daría tiempo para arrepentirse si no? También dice el Señor, no quiere arrepentirse de su pecado, pero yo le estoy dando tiempo. A veces nosotros decimos, bueno, con este ya no gastes más una bala porque un caso perdido. ¿Sí? Yo cometí ese error hace poco tiempo. Había una joven casada de toda la vida en la iglesia, igual que él. Con un matrimonio incipiente, con 2 hijos. Y en un momento de su vida, ella venía a todas las reuniones y luego me confesó que cada vez que se sentaba y empezaba la prédica, ella escuchaba pi. Hasta que decía que Dios los bendiga. Y se iba de la iglesia. Parecía una re buena creyente. Cantaba, ayudaba, pero se paraba frente a la palabra de Dios y la Claro, no había palabra en su vida, no había obediencia en su vida. Como consecuencia descarriló y cayó mal y estropeó su vida y su matrimonio mal y se rebajó como mujer, ella misma me lo dijo. Cuando estaba en esa condición, el esposo viene y me dice, por favor, habla con ella. Así que yo fui a hablar con ella. Y después de esa charla salí y le dije al esposo, mira, creo que vas a tener que pensar en el divorcio. Miren qué bien que me había ido. Dije, esta chica no vuelve hasta que toque más fondo. Y me fui de vacaciones. Y cuando volvimos de las vacaciones, y cuando entró por la puerta de la oficina,
la cara de esa chica era otra cosa. Se sentó y comenzó a contarme un testimonio. Y me dice, mira, yo caí hasta lo más bajo, pero no sé ni cómo ni por qué Dios tuvo gracia de mí. Jamás entendí nada de la Biblia, a pesar de haber nacido en cuna cristiana. Pero estando en el lugar más bajo, no puedo decir que yo hiciese el más mínimo esfuerzo. Dios vino y se encontró conmigo y me mostró su amor y me perdonó. Y alzando los ojos pude conocerlo. Y me dice, ¿y sabes qué? No me gustó lo que hice, pero si eso me permitió llegar a conocer a Jesús, ya no me importa, porque Él vale más que lo que yo valgo. Y mientras ella hablaba así, el Espíritu Santo me decía, ¿no que se iba a divorciar? Así que un mes más tarde vino junto con su esposo. El esposo estaba muy enojado, también había descarrilado mal. Y se sienta en la oficina y me dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Digo, pero vos me viniste a pedir que hablara con tu esposa. Dios hace una obra de poder increíble. Se convierte esta chica. Y ahora vos me decís que no aguantás más. ¿Qué pasa? No sabés, dice, yo vengo y le digo todo lo que hizo mal. Dice, ¿sabés qué hace? Se calla la boca y va y se encierra en la pieza y yo la escucho llorar y clamar por mí a Dios. Y yo le digo, tenés una perla preciosa en tu mano. Vos la maltratás y ella ora y te bendice. ¿De qué te quejas? No, eso no. Avanzó un poquito más la conversación y le digo, mira, ¿sabés qué pasa? Le digo, yo creo que vos estás muerto espiritualmente. ¿Cómo? Sí, le digo, estás muerto espiritualmente. Ese es tu problema. Él, lleno de odio, los ojos rojos, le salían las venitas para afuera, la mira a la esposa así y ella lloraba, solo lloraba. Y ella le dice, mi amor, estás muerto. Se paró de la silla ahí en el escritorio, la agarró de la muñeca, la levantó y le dijo, ¡vamos! Y salió y se fue a la casa. Entrando en la casa, ella le dice, mi amor, te hago algo de comer. ¡Cállate!, le dice. No quiero nada. Y fue y se metió a la pieza. Cerró la puerta de la pieza y le dijo, Dios, si estoy muerto, decímelo. Y el Espíritu Santo cayó encima de él. Dice que se postró en el piso y comenzó a llorar y le dijo, es verdad, estoy muerto. Pero eso es gracia, amado, ¿eh? Eso es gracia. Salió de esa pieza otro hombre, como ella había sido transformada por el poder del Espíritu de Dios. Yo me estoy asombrando de lo que el Espíritu Santo hace día a día en vida de jóvenes como ustedes, que están dispuestos a abrir su corazón a escuchar la voz del Señor. El Espíritu de Dios está obrando de una forma tremenda, sumamente poderosa, y trae transformación a nuestra vida. Sale al encuentro de nosotros, como salió al encuentro de esta mujer samaritana. Ahora es interesante que cuando Jesús se encuentra con ella, Él le dice algo así en el versículo 10. Jesús le respondió. Vamos a hacer un poquito de antesala a esto, porque si no. La mujer samaritana, verso 7, vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que está
Y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Jesús le dice a esta mujer, básicamente, vos no sabés con quién estás hablando. Yo te he pedido de beber solo para buscar la conversación, pero en realidad he venido a darte a vos agua de vida. Y si vos te dieras cuenta quién soy yo, entonces vos me pedirías, dame agua de vida. Pero ella no entendió. ¿Por qué? ¿Por qué no entendió? Porque no tenía revelación. Porque todo lo miraba en un plano natural. Como miramos nosotros las cosas hasta que Dios nos trae luz. Hasta que abre nuestros oídos espirituales, hasta que toca nuestra boca y podemos empezar a declarar su palabra. Y esa palabra hace efecto en nosotros. Hasta tanto eso pasa, hasta tanto haya revelación en nuestra vida, nosotros no entendemos. Ni vos ni yo entendemos plenamente lo que pasa en el mundo espiritual. Necesitamos que Él venga y nos cuente, que Él nos traiga, que Él nos revele lo que está pasando. Porque el reino de Dios está pasando ahora acá. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Si fuésemos sumamente sensibles al Espíritu de Dios, todos estaríamos en otra actitud totalmente distinta en este momento. Pero aun cuando el Espíritu Santo está acá y está en tu vida, aún así hacemos medio oído sordo y no nos damos cuenta. Es normal, no es esto para condenarte. Es para que sepas que esto pasa. La mujer estaba delante de Jesús y Jesús le decía, si supieras quién está delante, vos no sabés quién está delante. Y demoró un poco más la charla hasta que Jesús realmente se da a conocer a esta mujer. Y cuando la luz llega a esta mujer, sale corriendo esa mujer, lo deja Jesús allí parado y se va corriendo a la aldea a decirle, he encontrado al Mesías. Y toda la aldea sale a hablar con Jesús. Eran samaritanos. Los judíos no entraban realmente a las aldeas. Esta mujer samaritana, no judía, fue la primera a la que Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Yo soy. Se reveló a ella. Y luego se quedó en la aldea de los samaritanos varios días más, porque ya todos habían aceptado que Jesús era el Mesías. Le cayó la luz y la revelación al pueblo de Samaria mucho antes que a los judíos. ¿Por qué quiso Dios esto? Porque Dios no rechaza, Dios ama. Nosotros miramos y rechazamos. Este es digno, este no es digno. Este tiene, este no tiene. Este merece, aquel no merece. Aquel busca, aquel no. Nosotros no sabemos lo que realmente el Espíritu de Dios hace. Pero juzgamos externamente las cosas. Y el Señor no quiere que sea así. Ahora hay algo bien fuerte y es que el Señor le dice, si tú supieras, yo te daría a beber agua de vida. Ahora, ¿qué es el agua de vida? ¿Qué significa en la palabra de Dios el agua de vida? Esto es muy importante para vos. Que lo podamos entender, que podamos llegar bien profundo a este punto. Quiero llevarte, son textos muy conocidos, pero anhelo que de lo conocido en la mente, el Espíritu Santo de Dios nos traiga revelación a nuestro espíritu y destape nuestros oídos y nuestra lengua para poder declararlo. Si estás en la Escritura ahí en Juan 4, pasate un capítulo para atrás, Juan 3. Es acá donde Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo vino a ver a Jesús por la noche, ¿no es cierto? Y una vez que comienza el diálogo, Jesús le dice así en el versículo 3. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hola. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hemos venido hablando del reino del mundo y del reino de Dios. Esta escritura nos dice que vos no podés, ningún ser humano puede entrar al reino de Dios si no nace espiritualmente. ¿Por qué?
¿Por qué no se puede entrar al reino de Dios? ¿Por qué, no sé, una persona que anda caminando por ahí, que no tiene al Espíritu de Dios y no ha nacido de nuevo, no puede entrar en la dimensión en la que vos entrás por la fe? Porque no nació. No tiene vida espiritual. Y como no tiene vida espiritual, no puede entrar a un reino que es espiritual. Vos y yo entramos al reino de Dios, al reino que Él tiene establecido, el reino que funciona aquí en la tierra, el reino a través del cual Él se mueve usando tu vida, porque espiritualmente estás con vida, porque Él te trajo vida por medio de su palabra. Él te reveló quién es Él. Él derramó su sangre sobre tu vida y es necesario que vos escuches cada cosa que el Señor haya hecho y que la empieces a soltar con fluidez, que tu lengua se destrabe y que sepas expresar lo que el Señor ha hecho por tu vida. Este tartamudo al que el Señor tocó, que era sordo, le permitió hablar con claridad. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te habla, vos vas a poder contar con claridad lo que el Espíritu de Dios hace. Ahora vas a tener que utilizar el mecanismo que Dios ha usado por siempre para revelarse y manifestarse, que es su palabra. Le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Mirá lo que dice. Nicodemo, ¿qué le dijo? Estaba mirando terrenalmente. Nicodemo no tenía luz, no tenía revelación. El Señor todavía no le había dado revelación. Luego Dios le trajo revelación a este hombre. Dice, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se puede entrar. Vos no podrías entrar al reino si no fuese así. Y Nicodemo, ¿qué le dijo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, siendo ya viejo? Jesús le estaba hablando de A y él hablaba de B. Jesús le hablaba en español y él hablaba en alemán. No se estaban entendiendo, dos idiomas totalmente distintos. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, verso 5, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pensé que teníamos el texto. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces el Señor Jesús, y acá le ruego al Espíritu Santo y pedíselo vos también, que el Espíritu Santo te traiga revelación sobre esto. Así el Espíritu Santo, yo necesito entender esto y quiero que vos me lo reveles. Esa revelación va a venir a tu espíritu más allá de tu mente. Así que esta es una oración que vos podés hacer si querés tener revelación. Nicodemo se quedó allí para preguntarle y de hecho le siguió preguntando, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurre? Él quería saber. Lo que dice esta palabra es que vos tenés que nacer, que el que va a nacer en el Espíritu, que va a nacer de nuevo, que va a poder caminar en el reino de Jesucristo, es una persona que haya nacido del agua y del Espíritu. Estas son las dos condiciones, del agua y del Espíritu. ¿Cómo es eso de nacer del agua y del Espíritu? ¿Por qué no solo del Espíritu? ¿Por qué del agua? ¿Por qué Jesús usa todos esos símbolos tan difíciles a veces para entender para nosotros? No son difíciles una vez que te es revelado el significado de eso. Es fácil y uno lo entiende. Por eso quiero pedirte que ores ahora al Espíritu de Dios. Esto no es una clase donde vos acumulás conocimiento. Esto se trata de tu vida. Pedir al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, que te diga esto. Espíritu Santo, háblame. ¿Qué es eso de nacer del agua y del Espíritu? Ustedes han nacido de nuevo, yo lo sé, pero ¿entendés cómo es que naciste del agua? ¿Entendés cómo es que nacés del Espíritu? Bueno, si el Señor lo tiene acá en la palabra, es para que vos puedas luego crecer en tu vida espiritual al entenderlo, que venga luz y vos estés parado firme, ¿sí? Como una casa construida sobre la roca, para que puedas soportar todo lo que viene. Vos necesitas saber, hermano, amado, cómo es que nacés del agua y cómo es que nacés del Espíritu. Tenés que saberlo. Y la palabra de Dios es la que te va a enseñar eso. La experiencia la puede tener una persona. Miren, hace algún tiempo atrás,
llegó una joven a la iglesia que recién se había entregado al Señor, ¿sí? Y en una reunión de jóvenes como esta, ¿sí?, comenzamos a charlar, a hablar y qué sé yo, y a mí me gusta, y los chicos ya saben que pueden preguntar, responder, me cortan si algo no entienden. Sí, acá estamos en un formato un poquito más formal, ¿sí? Ustedes no preguntan nada, no dicen nada, ni se ríen siquiera. Hay alguna risa por ahí, bien. Pero nosotros estamos acostumbrados así. Entonces le digo a los chicos, empezamos a hablar, y empezamos a hablar del Señor Jesús, y ella salió como una chispita. Dice, es increíble lo que Jesús hace, porque yo no lo conocía para nada y ahora lo entiendo todo. Dice, yo no sé cómo es, pero lo que hizo en la cruz, cómo fue que murió y me perdonó los pecados. Ella comenzó a hablar con una soltura de lo que ella estaba experimentando. Ahora ella dijo, pero una cosa sé, porque yo le dije, qué bueno que podés experimentar de esta manera. Qué lindo, Florencia, que estás viviendo esto de esta forma. Y me dice, una cosa, no entiendo nada de la Biblia, me dice. Nada de la Biblia. Ahora, ¿cómo es que sin entender nada de la Biblia, ella podía haber experimentado lo que experimentó? Porque la obra del Espíritu Santo en ella era absolutamente real. Ahora, ¿qué está haciendo ella? Está metiéndose a estudiar la palabra de Dios, ya comenzó un seminario, ¿no es cierto? Viene siempre a la oficina a charlar, porque quiere saber, quiere aprender. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Así que luego de que ella nació de nuevo, la llevé a estos textos y explicarle cómo funciona el crecimiento de ella y por qué la Biblia dice. Porque ahora, cada vez que empieza a hablar, ella sabe desde la misma palabra de Dios cómo es que surge lo que ella vivió y experimentó. La experiencia es maravillosa, pero porque tuvo que vivir y vivió el nuevo nacimiento. Pero ahora ella lo está entendiendo. ¿Cómo fue que el Padre desde los siglos decretó cómo debía nacer de nuevo? En el Antiguo Testamento está escrito que los hijos de Dios debían nacer de nuevo y Nicodemo ni siquiera lo sabía, ni sabía que estaba escrito que había que nacer de nuevo. Dice, ¿cómo vos siendo un líder judío le dice Jesús no sabes esto? El Señor Jesús nos habla por la palabra porque Él mismo es la palabra. La palabra solo te va a hablar de Cristo, pero vos y yo necesitamos meternos en ella. Ahora dice esta escritura por boca mismo del Señor Jesús que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? ¿Te interesa? Si no sabes esto, vas a estar boyando. De pronto te vas a encontrar con que el Señor te reama, de pronto vas a estar penando por los rincones. Dios no me quiere, se olvidó de mí. Pero tuviste una experiencia, sí, pero hace mucho, fue una experiencia. Pero no alimentaste con la palabra la fe. ¿Sí? La fe viene por el oír, dice Romanos en el capítulo 10. El oír la palabra de Dios. Hola. La fe viene por el oír, escuchar, prestar atención a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder obedecerla, para poder entenderla. ¿Cómo puedo yo caminar en un camino espiritual si no lo entiendo? Y el Señor viene a hacernos entender esto, nos deja gustar de su presencia y nos deja experimentar cosas, pero luego nos lleva a un plano de madurez donde nos pide que entendamos y caminemos por la fe en eso que Él nos ha enseñado y nos ha permitido experimentar. Los boliches bailables están llenos de chicos que estuvieron en reuniones evangelísticas y se cayeron por el poder de la presencia de Dios. Y experimentaron el poder de Dios, pero están en el boliche. ¿Por qué? Porque la palabra no halló cabida en su vida. Y insisto en esto porque es radical, porque Jesús pone el ojo ahí. Él dice que si vos nacés de nuevo vas a nacer del agua, ¿sí? Bueno, miremos algunas citas. Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué te llevo a la palabra? Porque me gusta recorrer la Biblia, porque soy de los, no sé,
de la guardia vieja y leo la Biblia en papel? ¿Por qué no te digo las cosas de otra manera? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Hola? Porque tu fe solo se puede asentar en la verdad de Dios, no en la palabra de un pastor. Si el pastor dice la palabra de Dios, bienvenido sea, pero lo que le da autoridad no es el pastor, es la palabra. ¿Está bien? Entonces tu fe se tiene que asentar sobre la palabra. ¿Querés caminar? ¿Querés aprender? ¿Querés crecer? ¿Querés tener experiencias en Dios? ¿Querés que el Espíritu Santo te use? Metete en la palabra del Señor. Porque es fundamental para tu vida. Mirá lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. ¿Nos hizo nacer por dónde? Por su palabra. Le dijo a Nicodemo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Cuando habla de agua, el Señor Jesucristo ahí está hablando de la palabra, de nacer por la palabra. Y en Santiago, en capítulo 1, verso 18, leemos claramente que Dios dice que nos hizo nacer por su palabra. Porque cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entra en tus oídos, luego llega a tu espíritu. En el Antiguo Testamento hay un versículo que me encanta, que dice, la palabra de Dios vino a Jacob, pero cayó en Israel. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Jacob y quién es Israel? El mismo. Solo que antes de encontrarse con el Señor era Jacob y después de encontrarse se transformó en Israel. ¿Y qué dice ese texto en el profeta? Que la palabra de Dios viene a Jacob, viene a la carne, pero cae en Israel, cae en el espíritu. Vos estás escuchando ahora la palabra de Dios, pero donde está cayendo esta palabra es en el espíritu. Y si cae en el espíritu, esa palabra va a dar fruto. Si no cae en el espíritu, no. Y eso ocurre por gracia. Porque el Espíritu Santo está aquí y va a hacer que caiga en tu espíritu. Es obra de del Espíritu de Dios. La palabra es eso que él llama allí nacer de nuevo. Por el agua y el Espíritu. Por la palabra y por el Espíritu Santo. Nacemos. Mirá, otra cita. Efesios. Vamos a Efesios. Capítulo 3 de Efesios. No, capítulo 5. Versículo 26. Está hablando aquí en un contexto donde habla el matrimonio. Me encantaría agarrar estos pasajes para hablarle a las parejas, ¿sí? Pero no va a ser el caso hoy. En el versículo 26 de Efesios 5 dice, vamos a leer el anterior, esposos, 25, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cómo hizo que la iglesia se presentara como su esposa? ¿Cómo es que Él purificó a esta esposa que sos vos y soy yo, que estamos cargados de inmundicia? ¿Cómo es que hizo el Señor para hacer de tu vida y de la mía la esposa del Cordero? Este texto, escrito por el apóstol Pablo, cuando él fue influenciado por el Espíritu Santo a mandarle esta carta a la iglesia de Éfeso, se la escribió para que la iglesia de Éfeso supiera lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Y le habló en este punto a la iglesia de Éfeso y le dijo, vos tenés que entender que fue a través del lavamiento que hizo Jesús en agua, usando la palabra, que Él purifica a la iglesia y se la presenta a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha. ¿Cómo lo hace?
por la palabra. Por el lavamiento de la palabra ocurre esto. Quiere decir que la palabra de Dios viene y nos purifica, la palabra de Dios viene y nos santifica. El mismo Señor Jesucristo cuidó de obedecer a la palabra en todas las cosas. Él mismo dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino a obedecer cada detalle que estaba en la palabra. De todo lo que había salido de la boca de Dios, Él lo cumplió, lo obedeció. Vivió en una santidad absoluta, obedeciendo a la palabra. ¿Cómo vos y yo vamos a ser seguidores de Jesús, entendidos de cómo se mueve el Espíritu Santo si no tenemos palabra en nuestra vida? Y esto no es una exhortación, no sé, un maltrato hacia tu vida. Te estoy animando a que se despierte en tu vida el interés profundo por meterte en la palabra de Dios, porque ella va a limpiar tu vida. Es así como tu espíritu nace, se recrea. Lo que hay en nosotros como seres humanos está corrompido. Pero la palabra de Dios viene a nuestra vida y purifica y hace que se cambien nuestros pensamientos humanos y entren los pensamientos de Dios en nuestra cabeza. Cambiamos los pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Preséntense en ustedes como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios. No hay forma de que vos y yo podamos comprobar la voluntad de Dios si no es que nuestra mente se transforme. Porque quiero decirte algo, tu mente humana no entiende a Dios. No lo entiende, es más, se opone. Sí, esta cabecita que tenés arriba de los hombros. Y todo lo que pensás, y este corazoncito tan bonito, también se opone. Y todo tu ser mismo se opone. Lo leíamos hoy a la mañana en Gálatas. Dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, para que no hagamos lo que querramos. Entonces tu naturaleza humana se opone. ¿Cómo puede ser entonces que con tu mente entiendas a Dios? Y acá te voy a llevar, y si después de esto no me apedrean, le va a pegar en el palo. Les voy a contar algo que ya les conté, me parece que a los chicos del seminario se lo conté hace un tiempo. Pastores, tengan misericordia de mí, esperen al término del mensaje y luego me apedrean. Pero estaba viendo, a mí me han pasado cosas muy locas, ¿sí? Como creo que a cualquiera de nosotros. Una vuelta me bajé a comprar una revista en un kiosco y el diariero me habló de parte del Señor. Ni lo conoce al Señor el diariero. Pero me dijo, mirá, ya tal cosa. Yo me di vuelta y dije, Jesús, sos vos. Y el diariero siguió con su mambo. Pero Jesús me habló por el diariero, definitivamente. Dios hace cosas así. Esta vez era distinto. Estaba mirando una película de Netflix. A mí me gusta por ahí engancharme con alguna película y distraerme un poco. ¿Sí? No es que lo recomiendo en absoluto, pero sí les confieso que lo hago. Así que estaba mirando un documental de Morgan Freeman. ¿Conocen a Morgan Freeman? Ese negro grandote, alto, hombre mayor ya. Bueno Morgan Freeman, muy buen artista. Ahí está, le gustó. Un documental se llama En busca de Dios. Podés leerlo, podés buscarlo. O algo similar a eso. Así que estaba recorriendo, y claro, me gustó porque Morgan Freeman va recorriendo las distintas religiones del mundo y va preguntando cosas y luego compara. Una ensalada impresionante. Vas a ver que habla del budismo, del hinduismo, ¿no es cierto?, de los musulmanes, de los cristianos evangélicos o protestantes, de los católicos, de los adventistas, mete de todo, entra en el espiritismo, se mete en todos lados Morgan Freeman, no tiene problema. Así que es una ensalada bastante importante. Te recomendaría, si ves esos videos, que los mire con alguien adulto que conozca algo de la palabra para que no me desvíes mucho, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que yo estaba escuchando, viendo el video, y de pronto Morgan Freeman va a hacer una consulta al yej de los musulmanes, al papa de los musulmanes. El yej es maestro del Islam, en la mezquita, sí, más importante del Islam. Así que se encuentra allí con él, Morgan Freeman, y le dice, he venido
para ver qué es lo que el Islam cree de quién es Dios. Esta era la pregunta que él iba recorriendo el mundo, y va a un lado, al otro, se mete. Interesante. Entonces dice, de paso le pregunto, dice, cuando entré acá y he recorrido otras mezquitas, he notado que ustedes los musulmanes no utilizan ningún símbolo ni tienen ninguna imagen. Todas las religiones tienen imágenes. ¿Por qué ustedes no tienen imágenes? Y dice, porque Dios dijo, no te harás imágenes de mí, le dice el sheikh. Interesante. Dice, pero tienen pintado todas las paredes, dicen, con un montón de jeroglíficos. No, dice, es el Corán, es la palabra de Dios. Yo no sé si vos sabés, pero el Islam respeta 3 libros sagrados. El Corán, obviamente, la Torá judía y la Biblia cristiana. Los 3 libros son sagrados para él. Tienen 4 profetas: Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Bueno, no podían ser perfectos. Pero la cosa es que cuando le habla, Morgan Freeman le dice, bueno, en definitiva yo quiero saber qué es lo que ustedes, quién es Dios para ustedes, que me lo explique. Entonces el sheikh le dice, ok, yo te voy a hacer una pregunta y vos, después de responderme, yo te voy a responder a vos. Bueno, le dice Morgan Freeman, pregunte. Quiero saber que vos tomes tu tiempo y pienses qué es Dios para vos, para que vos me lo puedas decir a mí primero. Así que yo esperaba el remate de eso nada más, una discusión, un debate, algo así. Se ve que Morgan Freeman cierra los ojos, está pensando ahí como 5 minutos, y luego abre los ojos y el sheikh le dice, ¿ya pensaste que es Dios? Y Morgan Freeman, preparado para dar su respuesta, le dice, sí, ya lo pensé. Y el sheikh le dice, si lo pensaste, eso no puede ser Dios, porque Dios no entra en mente humana alguna. Yo escuché, puse pausa y dije, wow, ¿cómo que nunca en la iglesia yo escuché esto? ¿Cómo que yo nunca lo enseñé? Nosotros los evangélicos nos jactamos de saber y entender todo sobre Dios. Hasta somos capaces de decir quién es salvo y quién no es salvo, quién tiene el Espíritu y quién no lo tiene. Somos tan pedantes, tan llenos de orgullo, tanta soberbia hay en nuestro corazón, que ni siquiera tenemos humildad de saber que no entendemos nada. El apóstol Pablo al menos tenía la decencia de decir, si alguno cree saber algo, porque cree que sabe, todavía no sabe nada como debe saberlo. ¡Qué soberbia! El Dios creador del universo. Nosotros decimos, este se salva, este se va al infierno. Pero ¿quién sos vos para decir eso? Este tiene el espíritu y el otro no. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Pero este sheikh dijo una gran verdad. ¿Y sabés por qué no me preocupa decir que fue el sheikh el que la dijo? Porque una verdad es una verdad. Cuando se trata de la palabra de Dios, una palabra de Dios, esté escrita en la Biblia, o esté escrita en un papel pegado en la heladera, o esté en donde sea, o en un celular, va a ser una verdad porque es palabra de Dios. Cuando es una verdad, es una verdad. Cuando es un principio, es un principio. Y la Biblia también enseña que no hay mente que pueda comprender a Dios, porque Él excede a todo. ¿Sabes qué necesitamos para conocer a Dios? Ser eternos. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Lo cual implica que durante la eternidad, vos y yo, eternamente vamos a conocer a un Dios, porque necesitamos ser eternos para conocer a un Dios eterno. ¿Qué es lo que sabemos aquí? Usamos esa expresión, yo conozco a Jesús. No, yo tuve una experiencia con Jesús y estoy teniendo revelación de Jesús. No conozco a Jesús. Lo voy a conocer cuando vaya allá y pase una eternidad con Él. Ahí voy a empezar a conocer a Jesús, porque Él es eterno, Él es Dios. Nosotros tratamos a Dios como cancheros, como si fuese un amigo. El barba, el de arriba, mi amigo fiel. Ah, no, ese era Toy Story. Bueno, como sea. Baja un cambio. Necesitas que el Espíritu Santo te revele quién es Dios. Y lo va a hacer utilizando la palabra. Si ni siquiera te sentás frente a la Biblia, ¿cómo podés decir que conoces a Dios?
¿Cuánto tiempo pasan jóvenes leyendo la Escritura? Es una pregunta retórica, ¿eh? Para que nadie se tire a la pileta que no hay agua. No espero que me respondan verbalmente, quiero que lo respondan para ustedes. Una pregunta retórica se responde internamente. Yo hago la pregunta y ustedes se responden para ustedes mismos. Y se sorprenden con la respuesta. ¿Sí? Pero no lo dicen, lo piensan. Como cuando pensás algo de alguien, ¿viste? Y no lo decís. Bueno, lo mismo, retórica. ¿Cuánto tiempo, respondete a vos mismo, pasás frente a la palabra? ¿Cuántas veces ya leíste la Biblia? ¿Toda? No. Un pedacito. Toda la Biblia, claro. Si toda ella es la palabra del Señor. Y es más, te digo algo. Lo que está escrito aquí, expresado por Dios mismo, es solo una parte. Porque la misma Biblia dice en los evangelios que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir lo que Jesús hizo. Así que imagínate si hay grandeza en Dios. Pero gracias a Dios que Él dejó estos 66 libros para que vos y yo podamos ir a ellos y recibir por medio del Espíritu Santo confirmación de lo que Él ha hablado por años y años y establecer. ¿Y para qué Dios hace todo esto? ¿Y para qué se toma todo este tiempo de escribir esta palabra y de hacernos nacer de nuevo a la palabra y por la palabra en nuestro espíritu? ¿Por qué se toma el tiempo Dios de dejarnos escrito esto para que esta palabra transforme tu espíritu? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué está esperando Dios con esto? Pues está esperando que vos seas obediente, que vos escuches y que obedezcas. La única manera que yo he encontrado en mi propia vida de ceder obediencia a lo que tiene que ver con Dios es que esté aquí. Si no está aquí, ya mi ser no quiere obedecer. Si está aquí, tampoco quiere obedecer, ¿eh? Pero está expreso, está escrito. Y Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras y las hace, entonces ese es un hombre fiel. Pero también dijo otras cosas. Mira. No te vas a olvidar de Auduri, ¿no? Obediencia. Mira. Alguien que lea fuerte Mateo 12, versículos 49 y 50. ¿Lo tienen? ¿Hola? ¿Nadie lo encontró? A ver, Kenny. Fuerte. Vinieron, es muy interesante, a presionar a Jesús, porque querían que hiciera algo, la mamá, María, y los hermanos de Jesús. ¿Sí? Jesús estaba rodeado de gente y estaba enseñando. Entonces, alguien que estaba afuera se encuentra con María y le dice, andá y decile a Jesús que yo estoy acá afuera junto con sus hermanos. Entonces viene alguien muy sumiso y dice, la mamá de Jesús vino. No, si este es Jesús, ¿cómo será la mamá? Se equivocó en eso. Pero viene y dice, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera y te buscan, tenés que salir. Pero Jesús sabía que venía la madre y los hermanos. Y con la soberbia también con la que había venido. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No se casó con nadie el Señor Jesucristo, ni con su propia madre. ¿Por qué?
Porque vos y yo, para caminar en el reino del Señor, para estar pisando en las verdades del reino, para realmente tener el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, que el Espíritu de Dios nos ministre a nosotros, necesitamos obedecer a la palabra del Señor. Él te va a considerar tu hermano, tu hermana, su hermano, a vos. Cuando vos y yo seamos obedientes a la palabra. Él dice, vos estás obedeciendo a la palabra, vos sos mi hermano. Porque se identifica con un solo Padre que da la autoridad, que da la palabra. Y todos los demás somos hermanos obedientes que escuchamos. Pero hay otro texto interesante también allí en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21. Y acá es muy confrontativo el Señor porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muy interesante esto. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque hay una diferencia entre escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Sí? Dios no espera solo que vos escuches este mensaje de parte de Él. Dios espera que vos obedezcas este mensaje. Si vos solo lo escuchás y no haces caso, no sos obediente a meterte en la palabra, a buscarlo, entonces vos vas a ser como un oidor olvidadizo, dice Jesús. Alguien que no presta atención. Pero si lo escuchás, sí. Y el Señor Jesús dice, ¿sabes qué? Les digo algo. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Porque todo el mundo le dice a Jesús Señor. ¿Sí? Pero ¿cuántos le obedecen? Y de los que estamos acá, no nos vamos a ir fuera del mundo, porque está fácil irse afuera del mundo. De todos los que estamos acá, que le decimos Señor, Señor, levantamos las manos, lo alabamos, lo adoramos. ¿Cuántos de nosotros luego pasamos tiempo con la palabra, lo escuchamos y obedecemos a la palabra del Señor? ¿Nos rompemos muchas veces todo esto? El Señor nos da una advertencia, dice, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No se trata de que vos me veas y tengas una experiencia conmigo, se trata de que vos me obedezcas, o audire, que veas que yo me paro delante de ti, que tomo tiempo, que salgo a tu encuentro, que te busco, que me paro delante de ti y te digo, yo te amo, yo te busco, yo quiero mostrarte mi palabra y quiere Él tener una relación profunda con tu vida. Ese es el tiempo que Dios se toma porque te ama profundamente. ¿Qué espera Dios de tu vida? Obediencia. Que a lo que Él te dice cara a cara vos lo escuches. Que le prestes atención. Que le hagas caso al Señor. Que tu vida la consagres para Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del Señor. Señor, pero ¿quién puede estar caminando en tu reino? El que hace la voluntad de mi Padre, el que escucha a mi Padre, el que conoce la voluntad de mi Padre. Señor, ¿cómo puedo conocer la voluntad del Padre? Pues está escrita en mi palabra. Atento a mi palabra. En aquel día, no sé si todos saben cómo sigue este texto, pero es fuerte, ¿eh? En aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si ha sido una obra impresionante, versículo anterior. Profetizaron, echaban fuera demonios, hacían milagros. ¿Cómo esta gente no está contigo? No obedecen a mi palabra. Hacen cosas para su propio ego. Siguen sus propios impulsos. No escuchan la voz del Espíritu. No me siguen a mí, se siguen a sí mismos. Hacen cosas que pareciera que son para mí, pero en realidad son para ellos. Y las cosas que yo quiero que ellos hagan, no me las escuchan. Que este no sea tu caso, amado. Que vos puedas escuchar al Señor cuando está cara a cara hablándote para obedecer. No te olvides que de escuchar atentamente surge la palabra obediencia.
Obedecer porque Él te habla, porque Él está delante tuyo. Y Él quiere que vos lo escuches. Pero sobre todo quiere que vos hagas caso de Él. Que te metas en su palabra. Y las experiencias que puedas tener en Dios van a crecer cada vez más y más. Pero con un sustento, con una base en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, porque penetra hasta dividir el alma del espíritu. Eso es algo increíble, me encantaría hablarles de esto. Porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios entra entre el alma y el espíritu y separa y divide, porque lo del alma tiene que ver mucho con la carne. ¿Sabés qué hay en el alma? Tus pensamientos. ¿Sabés qué más hay en el alma? Tus emociones y tu voluntad. Pero del lado de tu espíritu también hay pensamientos que vienen de Dios, no son los tuyos, son los de la palabra. Y también hay emociones que vienen, pero vienen del Espíritu Santo. Y Dios quiere que separes entre ser un cristiano almático y un cristiano espiritual, porque es distinto, es diferente. Uno es maduro y el otro es inmaduro. Y la Escritura nos habla de eso. Necesitamos estar metidos, estudiando y viendo esto. Aprendiendo de su palabra, que la palabra nos ministre a cada uno de nosotros. Audire. Tenemos los ¿sí? ¿Le podemos repartir acá un segundito? En un instante. Y después lo guardan o lo pegan en el sticker o algo. No sé quién tiene los stickers. A ver. ¿Están por acá? Ahí está. Bueno, repartile un poquito a cada uno para que vayan pasando. Porque si vas de a uno va a ser un lío. Pásense para atrás, saquen uno y compartan. O te parás vos y repartís 3 o 4, por favor. Medio rápido. Mirá, hacemos así. Mientras ustedes se quedan con 3 o 4 ahí, repártanse entre ustedes. Otro poquito por acá. Tomá. Si quedan más, presta atención. Si quedan más, reparten. Si quedan más, bueno, ahí están de ese lado. Si quedan, reparten. Vamos rapidito. Repártanse. Todos los que sobran, por favor, júntenlos en una punta y mándenlos para atrás. ¿Todos tienen? Es un sticker, ¿sí? Con lo cual, ustedes le pueden sacar el papelito de atrás y se puede adherir a cualquier lado. A la Biblia, a la cosa. Bueno, a ver, cuando van llegando al fondo me dicen, ¿todos tienen? No se queden con más de uno porque necesitamos que todos tengan, ¿sí? Después si sobran, pueden pedirles ahí a los chicos que pueda haber capaz más. Y si no, imprimimos más. No hay problema. Pero la idea es que esto esté para quienes están escuchando estos días el Congreso. Bueno, ¿qué es lo que estás viendo allí en el sticker? Una oreja, ¿no? ¿Sí? Y adentro de la oreja, ¿quién está? Jesús, hablando, ¿sí? Y arriba dice, audire. Bien. El Señor te habla por medio de su palabra, ¿sí? Cuando vos decís, Señor, yo quiero que vos me hables, bueno, anda hacia la palabra y el Señor va a hablar a tu vida, literalmente. Se va a comunicar. ¿Sabés qué es el hablar? Una manera de comunicarse. Te cuento algo. Uno de un matrimonio misionero que está trabajando en el impenetrable, ¿sí? Tiene una niña que se llama Linda Luz. Linda Luz es una niña de 14 años que sufre de un trastorno a donde las neuronas no están ubicadas en sus lugares correctos. Entonces ella no puede caminar por sí misma, hay que ayudarla. Tampoco puede hablar por sí misma, porque no puede hablar, solo hace sonidos guturales, así, ¿sí? Pero sí te entiende absolutamente todo y tiene un corazón impresionante de amor. La primera vez que yo la vi a Linda Luz, lo que me impactó fue que cuando ella me miró, me estaba hablando. Solo su mirada es tan penetrante, es tan linda, como su nombre lo lleva, que realmente ella te habla
mirando y vos le entendés con que te mire. Ha desarrollado una capacidad para comunicarse que está más allá de lo que yo conocía. Y por lo menos conmigo, a mí me encanta estar con ella. 14 tiene. Hace poco se quiso bautizar. Entonces le dijo el padre, bueno, entonces yo te bautizo acá en el Impenetrable. No. Pero ¿y cómo? Hasta que por ahí hubo una deducción y dice, ¿quién cree que te bautice? ¿Dani? Sí. Así que viajaron hasta Tandil, hicimos una reunión especial en una quinta y bautizamos a Linda Luz, con 14 años. Ella no puede hablar, si vos la ves ella tiene todas las manitos deformadas, sus piernitas también, y está en un aparato metálico sostenida completamente. Cuando estaba en el agua la podíamos tener con facilidad. Entonces yo hablé con ella y le digo, Linda, ¿vos crees que Jesús murió por vos y derramó su sangre por tus pecados? Porque no puede mover bien la cabeza. Sí. Y vos te entregaste a Él. Y Él es tu Señor. Bueno, Linda. Y allí la bauticé. Porque a pesar de tener 2 millones de dificultades, se comunica con el Señor perfectamente. Entonces, cuando yo te hablo de que Dios te habla, no estoy hablando de una voz audible. Lo que te estoy diciendo es que Dios se va a comunicar contigo de tal manera que vos sepas que es Él hablándote. Pero tenés que buscarlo, tenés que meterte, tenés que escudriñar las Escrituras, porque Él te va a hablar desde la palabra y se va a comunicar con vos. Y una vez que Él te diga, amado, amada, hace caso. Apartá tu vida del error, haciendo caso a Dios, porque tu vida va a ser totalmente distinta. Mañana vamos a continuar con algunas cosas más, pero la hora hoy ha corrido mucho. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos pasar juntos alrededor de tu bendita palabra. Y gracias porque tu Espíritu Santo hace que esta palabra santa pueda entrar en nuestros corazones y nos da luz y nos da conforto y nos alienta y nos afirma y nos para sobre ti, que eres la roca firme para que no caigamos. Gracias, Jesús, por tu palabra, porque podemos poner nuestra fe en tu palabra y nuestra fe crece, Señor, al escucharla. Gracias por todo lo que tú tienes para decirnos. Esta noche, Señor, te decimos que queremos obedecerte a ti. Queremos, Jesús, obedecerte. Tú estás destapando nuestros oídos y soltando nuestras lenguas. Escucha, Señor, lo que de nuestras lenguas te decimos. Y necesitamos para obedecerte toda la ayuda de tu Espíritu Santo, porque solo, Señor, se nos hace difícil. Pero con tu Espíritu Santo vamos a poder, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Santo Espíritu, acompáñanos y llévanos en este tremendo desafío de ser obedientes a la palabra y obedientes a ti, Espíritu Santo. De que nuestro oído sea tan sensible que podamos escucharte, Espíritu Santo, cada vez que nos guíes a hacer lo que tú desees. Precioso Espíritu Santo, queremos hacer la voluntad de Dios. Haznos conocer la voluntad de Dios, Santo Espíritu, por medio de la palabra y por tu obra, porque nos has hecho nacer de la palabra y de ti, Espíritu Santo. Te confiamos todo a ti, nuestro ser, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.